Hola amigos, hola queridos hermanos, les saludamos muy cordialmente desde la ciudad de Villarrica. Nos reencontramos en otro HD Online y esta vez acompañado. Nos encontramos con nuestra hermana Evelyn Celedón, quien va a compartir con nosotros también en el día de hoy. Bienvenida, Evelyn. Gracias, pastor. Para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes que están en sus hogares la palabra de Dios. Este es un tiempo especial, un tiempo diferente. No podemos compartir juntos en nuestras reuniones habituales, pero el Señor siempre dispone los medios y la estrategia y esta vez los medios de comunicación para que estemos conectados. Así que estoy muy contenta también de poder compartir en este HD Online. Perfecto, y más aún cuando tenemos en cuenta que hoy día es día de Domingo de Resurrección. Es un día muy especial, un día de celebración en que el pueblo de Dios reconoce lo que Cristo hizo en la cruz y el poder y el valor de lo que Él hizo también llega hasta el día de hoy por medio de la salvación, por medio de la vida que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Vamos directamente entonces al texto, ¿ya? Hoy día vamos a leer el libro de Colosenses. Así es. Colosenses, vamos a proyectar también para que puedan ver ustedes en sus hogares, puedan ver también el texto. Colosenses capítulo 2 y vamos a dar lectura de los versos 13 al 15. Así es, pueden ver en sus pantallas que ya está proyectado y dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. El verso siguiente dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Y en este tiempo vamos a desmenuzar estos versículos, vamos a ir viendo lo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo. Y para eso vamos a ver primero el versículo 13. La primera parte señala, y a vosotros, estando muertos en pecados. Pastor, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué nos enseña? Pablo a través de este texto lo que hace es tomarnos como una radiografía, nos muestra nuestra condición y realmente nos dice, ¿sabes qué? Ustedes están muertos, dice, y están muertos en pecados. Entonces nos muestra nuestra condición y que nada de lo que hagamos puede aplacar también el juicio de Dios hacia nuestra vida, salvo que haya una intervención de parte del Señor Jesucristo. Entonces esto se reafirma con muchos otros versículos que también nos habla la Escritura respecto de la condición humana. Y nos dice, por ejemplo, que la paga del pecado es muerte. Entonces cada vez que ocurre que vivimos una situación de pecado, que estamos en esa condición pecaminosa, la verdad es que lo que corresponde es la muerte. Ese es el juicio de Dios también para esa condición humana. Amén. Y también podríamos agregar Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado nos aleja de la presencia de Dios, es como una barrera que nos impide estar cerca de Dios. Eso es lo que realmente hizo el pecado también. Así es, el pecado nos distancia de Dios, nos aleja de su presencia y nos impide relacionarnos con Él. Entonces también tenemos en cuenta que mucha gente nos dice, pero yo no soy pecador, yo no hago cosas malas, etcétera. Pero la verdad es que la palabra nos habla profundamente de la condición humana y nos dice que aunque digamos que no tenemos pecado, en primera de Juan 1:18 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es. Entonces la palabra es clara. Nuestra condición es una condición de pecado. Es una condición de tener un corazón inclinado al mal, naturalmente. Y solamente a través de Cristo podemos restaurar esa relación con Dios y cambiar ese pecado y transformarlo también en salvación para nuestra vida. Amén. Muchas gracias, pastor. Y vamos a seguir con el mismo versículo. Y después de decir esto, estando muertos en nuestros pecados, que ya lo entendimos, y señala, y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significará esto acerca de la incircuncisión? Si nos podría comentar un poco.
Yo creo que dice relación más que nada con el tema de la ley, es que efectivamente la circuncisión era un acto que realizaban el pueblo judío, también como señal de pacto con Dios. Entonces nosotros estamos muy lejos de poder cumplir con la ley. El hombre, por más esfuerzos que él haga, no puede cumplir la ley. Entonces lo que sucede es que nosotros somos incapaces, y lo que nos está diciendo Pablo en esto, ustedes están muertos en sus pecados. Aparte de eso, es imposible que puedan cumplir esa ley, son incapaces. Y ni aún nosotros, por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, no podemos nosotros hacer obras para poder cumplir esta ley, ni obras también que puedan satisfacer y pagar el precio que necesitábamos por estos pecados. También podríamos agregar que quizás muchos no conocemos con el significado de ley. Podemos volver a lo que son los 10 mandamientos. A eso nos referimos con la ley también, que son el inicio de lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en ese sentido la ley no es algo malo, sino la ley, ¿cuál es la función de la ley? Es mostrarnos a nosotros nuestra condición de pecadores, ¿cierto? Es como someternos bajo un espejo y mostrar que la condición humana es imposible poder cumplir esas leyes. Eso realmente es lo que hace la ley. Efectivamente, y eso hace también que Pablo, al mostrarnos nuestra condición, nos muestra cuál es el único camino. Y el único camino que nos deja, la verdad es que es solo a través de Jesucristo. No existe otro camino. A través de Él podemos llegar al Padre y a través de Él podemos recibir salvación. Por eso que también la palabra nos habla en los versículos siguientes, nos dice, o la siguiente parte de este versículo dice: y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Perdonándoos todos los pecados. Entonces, a través de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, Él generó ese perdón de pecados que era imposible que nosotros, por nuestros propios méritos, por nuestras fuerzas, pudiéramos conseguir. Solo a través de Jesucristo pudimos alcanzarlo. Y lo esperanzador de este versículo dice: y os dio vida juntamente con Él. O sea que esta separación, lo que vimos, que la obra que hizo el pecado, pero la obra que hizo Jesús a través de la cruz nos dio vida para poder tener una vida abundante junto con Jesús. Así es, y es importante destacar que no tan solo lo que estamos esperando es esta vida eterna con Cristo, que de por sí es un regalo maravilloso, pero lo que nos está hablando Jesús es que esa vida ya comenzamos a vivirla hoy en día aquí en la tierra. Es la vida eterna que nos promete Jesús, también puede empezarse a vivir desde ahora, en este tiempo que hemos recibido a Jesús como Salvador. Podemos disfrutar de esa vida. Si bien como ahora estamos en cuarentena o en diferentes dificultades o diferentes situaciones, circunstancias, esa vida también la podemos disfrutar junto con Él, y a través del Espíritu Santo Él va obrando a través de nosotros y mostrándonos esta vida abundante que tiene. Es una figura que me gusta mucho, tiene que ver con cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, y la verdad es que esa es estar en la puerta de entrada del reino. Llegamos y podemos acceder al reino de Dios, a su manifestación. Y de ahí nuestro transitar aquí en la tierra tiene que ver con ver ese reino de Dios manifestado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro alrededor. Entonces, como bien decía nuestra hermana Evelyn, el empezar a transitar en esta vida, siguiendo a Jesús, es un proceso de transformación, pero también es un proceso de empezar a disfrutar esta vida abundante que Dios tiene para nosotros. Amén. El siguiente versículo nos habla de lo siguiente, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermana Evelyn, ¿qué nos hace referencia al Señor con esta palabra? A ver, aquí hay una palabra muy interesante que es acta, anulando el acta. En el original griego, esta palabra acta hacía referencia a un manuscrito. Y era un manuscrito, por ejemplo, un papel como este, en donde las personas escribían y daban cuenta de la deuda que ellos tenían. Era como un certificado que nos decía qué deuda teníamos nosotros con nuestros acreedores. Eso era un acta, era un manuscrito que daba cuenta de nuestras deudas, en este caso monetarias que tenía. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Que anuló esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, las deudas que nosotros teníamos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Entonces, esa acta de deudas, de pecados, de delitos que vimos al principio, que era nuestra condición, fue clavada en la cruz. ¿Y por qué clavada en la cruz? Antiguamente, en Roma, a todas las personas que eran crucificadas se les clavaba en la cruz, al frente de su cruz, los delitos por lo cual fue crucificado. Entonces también hace semejanza a lo que Jesús hizo en la cruz. Él llevó nuestras actas de deuda, de pecado, y las puso al medio. Y en vez de que estuviéramos nosotros pagando por esa acta, Él fue el sacrificio perfecto y pudo pagar por esa acta de pecados y delitos. Por lo tanto, es una excelente noticia. No hay actas que dicen que nosotros tenemos deudas. Y al principio también con el pastor comentábamos, quizás muchas veces podemos estar pensando, wow, tengo deudas monetarias en este tiempo, deudas económicas. Sabemos que estamos viviendo un tiempo de crisis, pero queríamos animarlo a cada uno de ustedes que la principal acta de deuda que teníamos nosotros ya fue pagada. Fue pagada por Jesús, por su obra que hizo Él en la cruz. Así que ese es un motivo de alegría, un motivo de celebración y un motivo para que nosotros podamos tener agradecimiento también. Amén. Amén. También es importante destacar en este versículo cuando dice que esta acta, que nos era contraria, dice la palabra, fue quitada de en medio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no nos podemos relacionar directamente con Dios si estamos viviendo una vida de pecado. Entonces lo que sucede es que esta acta que estaba obstaculizando nuestra relación con Dios, por medio de Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz, esta acta es quitada. Ya no hay nada que nos impida acceder directamente al Padre, ya no hay nada que nos impida comunicarnos con Él. Entonces este camino, esta vía es limpia para que nosotros podamos transitar y llegar confiados a conocer a Dios. Amén. Amén. Qué gran noticia. Así es. El siguiente versículo, vamos a darle lectura, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y aquí Pablo también, a través de la Escritura, nos muestra también una escena que se vivía en esta época. Y era cuando los romanos tenían una victoria frente a sus enemigos. Ellas hacían una entrada triunfal en el pueblo y exhibían a sus enemigos derrotados, avergonzando a los enemigos y declarando la victoria del pueblo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto, pastor? Nos quiere decir que Él no tan solo nos salvó, nos rescató de esta condena de muerte que teníamos producto del pecado, sino que también a través de esa victoria fue capaz de exponer, dice, a los principados y a las potestades, o sea, a todas las autoridades espirituales que puedan haber en una región, los expuso, y no tan solo los expuso, hay otra versión de la Biblia que nos dice, los avergonzó públicamente. Amén. Delante de todos, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Amén. ¿Cómo no animarnos, cómo no ser fortalecidos en esta fe, con esta palabra, viendo toda la obra que Él hizo? Y viendo el principio de nuestra condición de estando muertos en pecados y en delitos, y en ver cómo Jesús, a través de su obra en la cruz, hizo tanto por cada uno de nosotros, ¿cierto? Amén, efectivamente. Amén. Vamos a seguir en la palabra. Vamos ahora a buscar un texto en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28, y vamos a leer 2 versículos, los versículos 5 y 6, y vamos a hablar de esta obra perfecta, de lo que cierra esta obra. Hemos visto en este tiempo nuestra condición, cómo nos encontrábamos. Hemos visto también cuál fue la obra de Cristo en la cruz, y ahora vamos a ver el cierre de esta obra preciosa, que es la resurrección. Dice así, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Aleluya. No está aquí, pues ha resucitado. Amén. 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 Me encanta a mí la primera frase que dice el ángel. Y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Es una palabra que es tan vigente el día de hoy. Amén. Cierto, pastor. Yo recuerdo también que en una escuela de estudios bíblicos nos señalaban cuántas veces en la Biblia está escrita esta palabra no temáis, alrededor de 600 y tantas veces. Y parece que quisiera decirnos el Señor frente a todo lo que significa vivir en esta tierra, que no temamos,
que podamos hacerle frente a esta emoción que muchas veces nos invade, el temor, el miedo, y podamos tener otra actitud, una actitud de fe frente a las dificultades, una actitud de fe y esperanza frente al futuro, que si bien es incierto en estos tiempos, podemos descansar y permanecer en que Jesús está a cargo de todo y que su obra perfecta al resucitar nos da esperanza y nos da vida. Así es, la obra que Cristo hizo en la cruz es suficiente para poder darnos esa tranquilidad, esa calma en medio de la tormenta, en medio de la dificultad y para echar fuera todo temor. Hay una palabra en la Biblia también que nos habla acerca del temor, que el amor de Dios echa fuera todo el temor. Así es, perfectamente. Y en la medida que conozcamos de ese amor abundante de Dios, el temor que hay en nosotros va a desaparecer. Amén. Así es. Sigamos leyendo la palabra. Y dice, no está aquí. Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aquí me gustaría centrarnos un segundo, amados, en lo que dice. Yo sé que buscáis a Jesús. Y tal vez tú en tu condición, en tu hogar, en tu situación personal en la que te encuentres, has tenido esta inquietud espiritual de buscar a Jesús. Tal vez te has esforzado, has asistido a alguna congregación, tal vez dejaste de hacerlo por algún tiempo, te esforzaste en participar, en hacer buenas obras, en tratar de ayudar al prójimo, etc. Pero trataste de generar acciones en tu vida que fueran tendientes a buscar a Jesús. Pero la verdad es que quiero decirte que Jesús es el que sale al encuentro tuyo. Estas mujeres fueron a buscar a Jesús a la tumba, pero se dieron cuenta que Jesús no estaba allí, que Él había resucitado. Y el ángel les dice, ¿por qué buscáis a este hombre en esa tumba cuando realmente Él está fuera? Y quiero decirte que este es un tiempo oportuno para buscar del Señor. Es un tiempo oportuno para encontrarte con Él, para decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito y quiero conocerte. Yo necesito tener intimidad contigo. Yo necesito que mi vida pueda ser transformada y que tus manos sean las que me guíen en este proceso también de transformación y de conocerte. Amén. Amén. Quizás hablarle a muchas personas que puedan tener una relación con Jesús o que lo han visto de una manera distante, una manera en que lo han visto como alguien allá arriba que está ahí dispuesto a juzgarnos, pero quiero hacerles la invitación a que conozcan a este Jesús que es cercano, que como decimos al principio, que ya no está ese acta en contra de nosotros, sino que podemos llegar a Él confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Y quiero hablarle a aquellos que se han podido alejar, que quizás les ha costado permanecer en su vida de fe, y quiero decirles que Jesús es suficiente, que muchas veces nosotros intentamos por nuestros propios esfuerzos poder llevar una vida recta delante de Él, pero hemos visto que nuestra condición de pecador es imposible, y que podamos poner nuestra confianza en su obra. El Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir una vida en santidad, en piedad, una vida en crecer conforme al carácter de Jesús. Y eso no es algo imposible, es algo que Jesús dejó y el Espíritu Santo está aquí y nos da todas las herramientas para poder vivir en esa vida. Así que yo quiero hacerle una invitación a cada uno, a los que se han alejado por diferentes formas, maneras, que puedan volver a reencontrarse. Este es un tiempo especial que estamos viviendo a nivel no solamente nacional, sino que a nivel mundial. Es un tiempo complejo, con incertidumbre, pero con los quienes ponemos nuestra fe en la roca, jamás vamos a ser destruidos, como dice ese versículo. Que si ponemos nuestra confianza en la roca que es Jesús, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, nuestra casa va a permanecer. Amén. Amén. Y me gustaría cerrar también con lo que dice este versículo al final. Dice, no está aquí, pues ha resucitado. Amado, y esa es la noticia Amén. Del día de hoy. Esa es la alegría que tenemos el día de hoy. Así y tenemos es, que celebrar porque Cristo murió en la cruz, pero no se quedó allí en el sepulcro, sino que Él resucitó. Y no tan solo eso, sino que Él vive hoy también. Amén. Amén. Así es. Entonces, me gustaría que pudiéramos tener un tiempo especial de oración también. Me gustaría orar por ti, que podamos bendecir tu vida, que podamos orar
inclinemos nuestros rostros y tomémonos un minuto también para orar. Y la primera invitación que quiero hacer es para aquellos que se encuentran alejados del Señor, aquellos que tal vez un día participaron en alguna congregación, asistieron, caminaron con Él, pero que por las distintas circunstancias de la vida dieron vuelta a la espalda y siguieron otro rumbo. Yo te digo, en esta hora este es un tiempo de reencontrarte con Él, es un tiempo de volver a sus brazos, es un tiempo de buscar el rostro del Señor y de volver a sentir su abrazo. Por eso me gustaría orar en esta hora. Amén. Amado Señor, queremos, Señor, en esta hora presentarnos delante de ti, Señor, y declarar nuestra condición, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que todos somos pecadores, Señor. Que no hay pecador, Señor, que no hay ninguno que no haya practicado pecado. Y tu palabra nos dice que si incluso alguno dijera que no ha pecado, es mentiroso, claramente, Señor. Por eso hasta ahora, papá, nuestra condición es de muerte, Señor. Más con lo que tú hiciste en la cruz, Señor, esa condición se revierte y se transforma en una vida, y una vida abundante en Jesucristo, Señor. Amén. Yo quiero orar en esta hora, Señor, por cada uno de nuestros amigos, Señor, que están allí en sus hogares. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que su condición de muerte pueda pasar a vida. Para Amén. ello, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y sabemos, Señor, y declaramos con nuestros labios que la muerte y resurrección de Cristo es suficiente, Señor, para salvar, para sanar, Señor, y para restaurar nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora aceptamos a Cristo, Señor, como nuestro Salvador personal, como el que dio la vida en la cruz, Señor, como el que murió y también el que resucitó, ocupando el lugar que nosotros teníamos que ocupar en aquella cruz, Señor. Por eso en esta hora te pedimos perdón, Señor, y declaramos, Señor, nuestra necesidad de salvación, Señor, y que reconocemos que solo a través de Jesucristo podemos alcanzar al Padre, Señor. Por eso en esta hora, Señor, reafirmamos nuestra condición de pecadores y reconocemos, Señor, que solo a través de Cristo podemos acceder al Padre, Señor. Y queremos en esta hora, papá, orar para que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando el corazón de cada uno de los que se encuentran allí en sus casas, Señor. Y declaramos sobre sus vidas, Señor, un tiempo de salvación, un tiempo de reencontrarse contigo, un tiempo de arrepentirse de los pecados y un tiempo también de conocerte a ti como el Dios Salvador, poderoso y maravilloso que eres. Amén, Señor. Bendecimos Amén. También a cada uno en sus hogares. Clamamos al Señor para que los sea cubriendo, protegiendo, guardando, Señor, en este tiempo difícil, Señor. Que seas Dios maravilloso, Señor, proveyendo también para todas sus necesidades. Que pueda estar tu mano allí guardando cada uno de los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos siguen habitualmente, Señor. Les cubrimos en esta hora y les bendecimos también a la distancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Para finalizar tenemos una invitación, ¿cierto, pastor? Así es. Los quiero invitar a todos en sus casas, en sus hogares, a que puedan seguir manteniendo sus altares encendidos. Estamos teniendo tiempos de comunión, tiempos de estudiar su palabra, que sin duda alguna han sido muy fructíferos. Han sido tiempos de unir lazos, han sido tiempos de poder profundizar en nuestra fe. Y este es un tiempo de cuarentena en donde quizás muchas veces nos vemos restringidos, no muchas veces, nos estamos viendo restringidos a salir, a poder hacer nuestra rutina de forma normal, pero también es una oportunidad para que podamos profundizar en la intimidad con el Señor, con nuestra familia, en nuestra manera personal, en nuestros devocionales personales. Así que la invitación es esa, a que podamos tener un tiempo, seguir teniendo un tiempo de comunión, tanto en nuestras familias y también como en iglesia. Amén. Amén. Les invitamos también a disfrutar de este tiempo especial, que es un tiempo de recogimiento también en familia, pero también no olvidar que es un tiempo de victoria, porque el que ha muerto en la cruz también ha resucitado y lo ha hecho por ti y por nosotros también. Así que el Señor les bendiga grandemente y recordemos que Él vive. Amén. Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en otro HD Online. Que el Señor les bendiga.